Se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Recordemos, desapareció mientras participaba de una manifestación de protesta en la provincia de Chubut, en el sur argentino. Y a propósito de la situación de los mapuches en el país, tratamiento en vivo de este tema, está Laura Mayocchi con nosotros. Laura, buen día, bienvenida. Buen día, Pablo. Y claro, otra vez, a partir de Santiago Maldonado hay muchos temas que para el común de la mayoría ciudadana tal vez no lo toman cotidianamente como un hecho que tiene que ver con un reclamo ancestral que permanece latentemente a través de la historia. Estamos hablando de 150 años, 200 años atrás, tiene que ver con, por supuesto, la llegada de los españoles al continente americano y de allí en adelante hasta este mismo momento en que estamos hablando nosotros y yo contigo. Estamos con el licenciado Marcelo Balco, un hombre, además de psicólogo, investigador de hace mucho tiempo de los pueblos originarios, sobre todo de los mapuches y aquellos habitantes históricos y ancestrales de la Patagonia de Sudamérica, podríamos decir. Bueno, Marcelo, bienvenido. Se está cumpliendo un mes de lo de Santiago Maldonado y nuevamente se vuelve sobre el tapete y muchos aquellos que no entienden un día como hoy o en estas jornadas o lo que está pasando. Se tendría que hablar, por ejemplo, de la campaña del desierto, el genocidio del desierto, la masacre del desierto, cómo debiéramos afrontar esta historia pendiente en el continente sudamericano y sobre todo en la Patagonia argentina. Bueno, nuestro país hace un culto a la desmemoria, hace un catecismo del olvido. En ese contexto a nosotros nos enseñaron que hubo una conquista del desierto y eso no existió. Lo que existió fue una construcción del desierto, se lo vació de seres humanos. El ideólogo del general Roca, Ceballos, dice: la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. En ese contexto se quitan 41 millones de hectáreas a los pueblos originarios, se reparten entre familias muy poderosas de la sociedad rural, se hacen enormes latifundios improductivos. Ni siquiera se copió a Estados Unidos, que hizo parcelas productivas al sacarle la tierra a los indígenas. Entonces, en ese contexto se produce esa lucha por las tierras. Una lucha de las tierras que no viene del gobierno actual, no viene del gobierno anterior, esto viene del fondo de la historia argentina, de un fondo de la historia argentina que nos dijo que todos los argentinos descendemos de los barcos, por ende los indios no existen. Y si hay indios serán chilenos, serán extranjeros, que es una cosa muy alocada pensar eso, ¿no es cierto? No obstante, usted citó a Ceballos, estamos hablando de Estanislao Ceballos. Recordemos que era un hombre que habló de la dinastía de los Piedra, de la dinastía de los Zorros, un hombre que también, con la mirada del hombre blanco, del hombre invasor, por lo que dice usted, también habló de esta gente. Pero ¿quiénes son los mapuches? Para aquel que no sepa y al que lo sepa, que lo reitere nuevamente y lo refresque. Bueno, en principio los mapuches no son indios chilenos, porque si antes de 1810, ¿qué eran los mapuches? ¿Españoles? O sea, es algo tan alocado pensar que pueblos nómades que cruzaban la cordillera en forma permanente se los dice chilenos o del lado chileno se les dice que son argentinos. Después, la teoría de que los mapuches son malos y los tehuelches que son argentinos son buenos. Es algo completamente alocado. Los mapuches es un pueblo ancestral, es un pueblo que le han quitado todas las tierras, en particular en Chubut. Benetton tiene más de 1 millón de hectáreas, Levis, hay una serie de empresarios que tienen una enorme porción de tierras que es impensable en un país civilizado del primer mundo que alguien tenga 1 millón de hectáreas, por ejemplo. Dentro de ese 1 millón de hectáreas tienen gente adentro, porque esas tierras que, por ejemplo, en la época de Carlos Menem, para demostrar que esto no viene ni de este gobierno ni del anterior, esto viene desde muy atrás, le vendieron a Benetton tierras con mapuches adentro. Entonces, esa gente no tiene títulos de propiedad, nunca tuvo títulos de propiedad. Los títulos de propiedad, ¿quiénes son? Los abuelitos, los ancestros que están muertos en el terreno, en los cementerios, en las tumbas de ellos. Esos son los títulos de propiedad. Entonces, esto viene desde muy atrás en la historia argentina y nosotros tenemos que pensar que Argentina tiene mayor cantidad de población indígena que Brasil, con datos del INDEC y de la FUNAI brasilera. ¿Y la lucha es por la tierra? ¿La lucha es por el agua? ¿La lucha por qué es? La lucha es por todo esto que usted está diciendo. La tierra es fundamental. Sin la tierra no tenés un espacio donde pararte en el mundo. Ahí tenemos el agua, ahí tenemos la productividad. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona tenga 1 millón de hectáreas que en verdad no le deberían pertenecer porque esas tierras fueron expropiadas de una manera atroz en la época de la campaña al desierto del general Roca y dadas de manera
de latifundios improductivos, especulativos, para que simplemente la tierra vaya elevando su valor. Entonces, estas luchas que hacen los mapuches son luchas genuinas. Acá no hay agentes del extranjero, de la FARC, de todo lo que se dijo. Acá lo que hay es una necesidad de vivir como todos nosotros, de tener un espacio en el mundo, porque todos nos merecemos un espacio en el mundo y los mapuches también merecen ese espacio en el mundo. Acá no hay ningún tipo de violencia, acá hay, simplemente es como si me vienen a quitar mi casa, yo me aferro a mi puerta, a mi casa, a mis paredes. Eso es lo que ha hecho esta gente. Se han aferrado a esas piedras que le pertenecen. Gracias. La palabra del licenciado Marcelo Balco, un psicólogo, antropólogo también, investigador de los pueblos originarios, y un debate que recién comienza hoy a partir de las 17 horas en la Plaza de Mayo, el reclamo de la urgente aparición con vida de Santiago Maldonado. Muy bien, Laura, muy interesante y sobre todo dentro del grupo mapuche las diferentes miradas y posiciones que tienen con respecto a lo que es la representación. Resistencia Ancestral es una representación de los tantos grupos mapuches que hay que no opinan de la misma manera que esa.